Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Estimados amigos, hoy programa número 225 del 8 de septiembre del corriente año. Como verán, hoy solo estamos presentes de este lado de la cámara don Álvaro Alfonso y don Horacio Lampariello, que soy yo. Como ya avisó el jueves pasado, don Héctor Amodio Pérez iba a pegar un faltazo justificado y autorizado, todas esas cosas, y aprobado por el término de un mes que se va a tomar una licencia bien ganada por otros temas. Así que hoy comenzamos, y como siempre la parte del comienzo de este programa, con 225 programas, estamos arriba de los 4 años. Le advierto que ya pasamos los 4 años desde que empezamos en Radio Nacional. La hacemos con una parte histórica. Y para el día de hoy, la parte histórica la va a comenzar don Álvaro Alfonso. Un saludo a los televidentes y nos vamos a retrotraer al año 1971 en plena campaña electoral, antes de las elecciones donde fue ungido presidente de la República Juan María Bordaberry, donde se presentaban los diferentes programas de gobierno o ideas de los distintos grupos y partidos políticos. Y también el MLN, en esa campaña electoral, escribió sus ideas de lo que debería ser el país en esa época. Lo único que pido es que piensen con la cabeza de esa época, que es fundamental. Pero además, después que nosotros demos lectura a ese programa de gobierno y van a venir seguro los comentarios, lo que quiero decir antes es que después de la lectura, ustedes van a decir, qué locura esto. Bueno, sí, todo lo que quieran opinar al respecto. Pero quien escribió esto estaba convencido que esas eran las soluciones para el país. En cambio, había otro partido, agazapado, el Partido Comunista en el Uruguay, que le venía bien el comunicado 4 y 7 o este del MLN. La cosa era llegar al poder para después flotar como un corcho, junto a uno de los dos, ¿no? Entonces esto empieza así. En el año, esto está publicado además en el libro Los dos demonios, páginas 110, 111 y 112. Es del año 2012 este libro. En el año 1971, al mismo tiempo que incentivaban a las masas a votar por el recientemente creado Frente Amplio, los Tupamaros lanzaban a la palestra pública un plan de gobierno propio durante la campaña electoral que llevó a la fórmula colorada Juan María Bordaberry y Jorge Zapelli a la primera magistratura. Los ideales de su contenido, que recorrieron miles de manos y exacerbaron mentes, contenían proyectos revolucionarios de moda en la época, como la reforma agraria, la nacionalización de la banca, la socialización, incluso que hasta los partidos tradicionales, por ejemplo el Partido Nacional, apuntaba más o menos a casi lo mismo, ¿no? La socialización de las fábricas privadas, no, pero pensando que eso sería posible algún día. El comunicado dice, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ha resumido los principales puntos de un programa revolucionario que no puede ser cumplido más que por un gobierno revolucionario inspirado en esta ideología. Esto estaba en una hoja mimeografiada en esos papeles que, de acuerdo a las caídas de los distintos locales del MLN, aparecían. Nosotros pudimos acceder a uno a este documento y varios más, pero a este especialmente, al que estamos diciendo ahora. Dijo el MLN, el levantamiento de este programa no quiere decir que dejemos de apoyar cualquier otro programa de transición que tienda a los mismos fines, como los que ha levantado la CNT y otras fuerzas populares. El MLN ha levantado una pequeña plataforma de 6 puntos que hubieran podido llevar al país a una normalización, pero que fue rechazada por el gobierno.
incluía la restitución de las libertades, descongelación de salarios, reposición de los destituidos por las medidas de seguridad, las medidas prontas de seguridad, liberación de los presos políticos, etc. Nuestros principales puntos para la etapa de reconstrucción del país por un gobierno revolucionario son: reforma agraria. Los grandes establecimientos ganaderos, las grandes plantaciones y las grandes tambos serán expropiados y su explotación será administrada por los trabajadores. 2. En el entendido de que la riqueza principal del país surge del campo, se capitalizará y mecanizará su explotación para multiplicar su producción rápidamente. 3. La pequeña empresa rural le será respetada a los que trabajan. Los trabajadores rurales que hoy tienen derechos precarios sobre la tierra, como los arrendamientos, trabajadores y medianeros, se les dará un derecho efectivo sobre ella, la tierra para quien trabaja. 4. Habrá la mejor asistencia técnica para todos los productores rurales, así como de fertilizantes, semillas y alambres y demás instrumentos para una mejor explotación. Industria. Las grandes fábricas serán socializadas y pasarán a ser administradas por los trabajadores. Se protegerá y fomentará la industria nacional, especialmente aquella que utiliza materia prima nacional, carne, lana, cueros, oleaginosos, etc. Pero también toda aquella que tenga perspectivas seguras en el mercado interno o en el exterior. Comercio. Las exportaciones e importaciones del comercio en general pasarán a ser administradas directamente por el gobierno. El comercio mayorista, los grandes supermercados, almacenes, tiendas y mercados de carne serán socializadas y administradas por sus trabajadores. El crédito. Tanto el ahorro como los préstamos serán centralizados por el Estado, que orientará las inversiones hacia los sectores productivos o hacia construcciones y servicios que interesan a la sociedad. Reforma urbana. Los grandes propietarios de viviendas serán expropiadas de las que acceden las necesidades habitacionales de su familia, asegurándosele el techo a los que carecen de vivienda. También serán expropiadas las mansiones de lujo, que serán afectadas a fines culturales u otros fines de utilidad pública. Tendrán prioridad en la planificación económica la construcción de vivienda higiénica para las familias que carecen de ella. La planificación. Tanto la producción para el comercio, el crédito y la economía en general será planificada minuciosamente de manera de habilitar la producción, de eliminar la competencia y de eliminar completamente la intermediación superflua y la especulación. Capital extranjero. Las grandes industrias, comercios y bancos en poder total o parcial de capital extranjero serán expropiadas sin indemnización. Retribución del trabajo. Se aumentará el nivel de vida de todos los trabajadores en base a la distribución equitativa de la riqueza del país y el aumento de la producción nacional. En la medida en que lo permita el aumento de la producción, se instalará la norma distributiva, a cada cual según sus necesidades. Enseñanza. El Estado asegurará la total gratuidad de la enseñanza, manteniendo y proporcionando materiales a los estudiantes hasta la culminación de sus estudios. La enseñanza se orientará hacia aquellas especializaciones que tienen que ver con la producción altamente tecnificada. Como en otros campos, la actividad nacional se buscará la administración de la enseñanza por los propios interesados. Salud pública. Se pondrán los mejores medios técnicos de atención al enfermo al servicio de todo el pueblo sin distinciones. Por ejemplo, se expropiarán los sanatorios particulares y los grandes laboratorios de productos farmacéuticos. Vejez e invalidez. Toda persona imposibilitada para el trabajo será mantenida en todas sus necesidades. Justicia. Los códigos actuales concebidos para la vigencia de la propiedad privada y el régimen capitalista en general serán sustituidos por otros que tengan en cuenta los valores humanos esenciales. Se procurará la recuperación de los delincuentes por medio de la educación y el trabajo antes y después de su liberación. Las sentencias penales dictadas por la justicia burguesa sobre personas que hayan incurrido en los llamados delitos comunes serán revisados en su totalidad. Asimismo, les serán las absoluciones de delito que han sido cometidos por algunos personajes del régimen. Todas las personas que colaboren en la contrarrevolución, como por ejemplo los que hayan cometido asesinatos y otros delitos al servicio del actual régimen, o los que valiéndose de los medios de prensa hayan incurrido en calumnias y mentiras contra la causa del pueblo,
serán penados con cárcel de acuerdo a la gravedad del delito. Defensa Armada, tanto el ascenso al poder como el cumplimiento hasta el fin de los objetivos de la revolución solo se garantizará armando al pueblo para su defensa. Como dijimos, el libro fue publicado en el año 2012, es decir, que el presidente de la República era José Mujica. Y nosotros hicimos este comentario que cuando ustedes lo escuchen, capaz que se asemeja a algo que está pasando hoy. Pusimos esto. Bueno, ¿cómo terminaba? Montevideo, marzo del 71, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, libertad o muerte. Y nosotros escribimos: no existirían Bomnia ni Montes del Plata. La empresa Buquebus no sería propiedad del exitoso empresario Juan Carlos López Mena. La cadena de supermercados Disco la podría manejar la cajera o el carnicero. No existirían en el Uruguay el Banco Santander y el resto de las instituciones financieras extranjeras. Tampoco las sociedades anónimas. No se podría cotizar en bolsa. Las carreteras estarían llenas de pozos al no poder el Estado recurrir al capital privado. Los jerarcas de la Intendencia Municipal de Montevideo circularían en bicicleta o a pie y no en los lujosos autos en los que andan hoy con chofer. Juan Castillo, mire, esto fue escrito en el 2012, ¿no? Con la batuta del Partido Comunista en el Uruguay sería el supergerente de todas las fábricas manejadas por algún iluminado operario. El presidente Mujica no podría disertar, como lo hizo, ¿no?, en el Hotel Conrad de Punta del Este. Allí habría una casa cultural a la cual vaya a saber qué privilegiados asistirían si es que existiera el edificio. Los estancieros que durante la campaña electoral del 2009 tenían la bandera del Movimiento de Participación Popular flameando en la tranquera de su establecimiento deberían entregarle al Estado su predio. El juicio a los exministros Mariano Arana y María Julia Muñoz sería revisado por la justicia, por la nueva justicia solo porque son personajes del régimen. El Estado no intervendría, sino que alentaría a ocupar predios rurales en Bella Unión, 650 kilómetros al norte de Montevideo, porque la tierra es para quien trabaja. No existirían las universidades privadas, tampoco las mutualistas, ni las clínicas de médicos empresarios de salud, por ejemplo, el doctor Tabaré Vázquez. Ningún ciudadano sería propietario de su casa o inmueble, y es muy posible que los conductores de los noticieros de canales privados, capaz que acá le erré, me parece, fueran penados y algunos terminarían en la cárcel. Ahí le erraste, sí, palo claro, a palo. sí, claro. Ese penal te lo comiste. Sí, sí. Algo semejante le ocurriría a aquel periodista que osara escribir alguna crítica contra el gobierno revolucionario o decir, ¿no?, por ejemplo, Queimada, ¿no? Seguro. Ahí está. No existiría el progreso. Esta fantasía imposible de cumplir no fue puesta en práctica por Mujica cuando asumió el gobierno el 1 de marzo del año 2010. Y hoy es más o menos lo mismo, porque algunas de esas ideas están en el programa de gobierno del Frente Amplio, incluso más descabelladas. Incluso algunas de las cosas que están allí, creo que podemos estar de acuerdo, o estamos de acuerdo, porque los trabajadores rurales en aquella época, y varias cosas más, podríamos estar de acuerdo. La cosa pasa por la expropiación de todo. No, pero no solo por la expropiación. Ellos pasan porque todo ese manifiesto, esa declaratoria, era no pasemos por las urnas, tenemos que ganar el gobierno por las armas porque nadie nos va a votar esto. O sea, lo tenían tan claro. Y es lo que a veces siempre digo y me dice siempre Amodio, bueno, pero hay que vivir la época. Y en eso tiene razón, que hay que vivir la época, los tiempos. Pero había gente que tenía la lucidez de mirar hacia lo lejos, sino el pasto que tenías adelante. Hay gente que se daba cuenta que Cuba era un desastre. La Unión Soviética, por más cerrada que estuviera, te dabas cuenta que no era tan fácil porque construían un muro, pero no para que no entraran, sino para que no salieran. Sí, claro, al revés. Es al revés de la historia, ¿no? Yo construyo un muro para que no entren. La versión Trump, pero no para que salga la gente de adentro de su país. Todos los que aplicaron esa receta, hay uno que la aplicó muy bien, que es Vietnam, ¿tá?, que duró 4 años en Vietnam, la historia esa, con el Vietcong y con los Khmer Rouge y todos esos tipos. En 4 años mataron a la tercera parte de la población, porque los tipos aplicaban un sistema muy a rajatabla, ¿no? Pero bastante parecido a todo lo que dicen ellos, ¿no? Acá se ponen cuidadosos de no asustar. Mirá lo que te digo. Allá que... En Camboya también está al lado. Exacto, todo era igual, ¿no? Entonces, toda esa zona lo que hacían técnicamente era
Si no eras un analfabeto y tenías estudio, te tenían que matar. Sí, Si claro, usabas corbata, por ejemplo, en Camboya, todos los que usaban lentes, claro. lo había que fusilarlo porque Exacto. seguramente sabían leer y de repente Exacto, sabían bueno. pensar y de repente no veían, no leían. Yo qué sé. Seguro. Entonces eso llevó a que un tercio de la población de esa zona marchara. Entonces llegás a la conclusión de que estos tipos que se cuidaron en escribir esas cosas estaban apostando a eso. Y vos decís, no, Horacio, vos sos muy drástico. No soy drástico. La justicia también tenía que entrarle. No vayan a decir que la justicia tenía que ser independiente. No, esas cosas no las dicen. Ellos te dicen que vamos a revisar todo lo que hizo la justicia. ¿Está bien? Uno puede no gustarle lo que resuelve la justicia, pero es la justicia. Y tengo claro que hay jueces y fiscales que son proclives a su ideología política, no de género, de política. Entonces llegás a la conclusión que comete falta. Pero bueno, es lo que tenemos. Sí, yo quería llegar Sí. a otra cosa, ¿no? Que después, en vez de aplicar ese programa, que no lo podía aplicar, se fue a tomar mate con Soros, Mujica y varias cosas más. Y ahora, lo más llamativo, creo que estamos bastante mal y podemos estar muy equivocados, pero están pasando muchas cosas en este país que creo que nadie quiere ver. Y están pasando. Porque si el presidente de la República va a ir a la ONU, ¿qué tendría que hacer un presidente de la República en estos momentos, como está el mundo hoy? Que es una dinamita pura en todos lados. De buscar que se pueda, los jóvenes puedan poder trabajar acá en el Uruguay, claro. de buscar, no sé, esas cosas, el planteo, vengan, inviertan acá, y en los hechos lo estamos echando. Y su propuesta es que le hagan un homenaje a Mujica. Bueno, el homenaje a Mujica, ¿qué significa un homenaje a Mujica? Que aquel mal hablado, mediocre, que no respeta las leyes, eso es una virtud. Porque esa la virtud de Mujica fue que ese es su legado, ¿no? Que el mal hablado, el mediocre, todo eso, para el uruguayo de hoy, eso es una virtud. Claro. Cuando a nosotros nos educábamos, que íbamos a la escuela pública hace muchos años, era totalmente al revés. Nosotros nos queríamos parecer a aquellos que se destacaban y sabíamos que para llegar a eso teníamos que trabajar mucho, hacer mucho sacrificio y pasar por la vida con muchas vicisitudes, si se quiere, pero para llegar al objetivo. Y creo que miles y miles de uruguayos creo que se pueden sentir representados por esto, lo lograron destacándose. Cuando era alcalde, una vez propuse dos cosas. Los municipios no tienen personal técnico, no. Sí, no tienen arquitectos, no tienen contador. Entonces, uno puede tener la más maravillosa idea que si alguien no se la escribe y se la prepara y se le dice, mira, no, acá no, este muro no puede ir acá, etcétera, etcétera. Usted iba a presentar y decía, sí, pero muéstreme a ver cuánto sale, claro. ¿No? Propuse que los estudiantes universitarios al final, ya prontos para recibirse, pasaran a hacer la tesis. Digamos, en los municipios. Pero no que tuvieran que ir todos los días, sino, mire, nosotros tenemos este proyecto, usted lo puede preparar, etcétera, etcétera. ¿No? Y por otro lado, también que se formalizara una comisión en el Parlamento, ya que hacen tantas comisiones especiales al santo cohete, porque mire que he visto pasar 20 años con lista parlamentario, comisiones especiales al santo cohete, una comisión especial en la cual los estudiantes universitarios, en ese final, pudieran presentar en esa comisión. Yo vi excelentes proyectos que podrían desarrollar el país. Claro. Y sin embargo, le preguntaba, dice, no, lo presenté y nadie me dijo nada, no sé si a alguien le gustó, no sé, ¿no? Entonces, ¿sabe qué pasa después? Esto es para los televidentes. Se van del país
preparados, y entonces después salen en el diario El País Claro. porque se convirtieron, fueron no sé, se fueron a Europa y formalizaron lo que nosotros no vimos acá o no quisimos ver, su proyecto. Los que no queremos ver. Claro, y lo pusieron a consideración en Europa y ahora es millonario. Y bueno, y después sale en el diario El País. Bueno, los políticos me dijeron, no, vos estás loco, ¿cómo vas a venir con eso acá? Y bueno. Así estamos. Sí, claro. No, por pero eso. es así que Sí, estamos. claro. Porque y la pelea era que estos vienen a pedir plata acá, los universitarios, que es cierto, y no sé para qué, en muchos casos no se sabe para qué la gastan, porque ¿en qué la gastan? No rinden cuenta. Es el Vaticanito nuestro que tenemos. No, pero aparte los tipos vienen y te piden un presupuesto y después, claro, se encuentran que ya la política, sea del multicolor o sea del Frente Amplio, no te doy, ahora Odone, del Frente Amplio, no le dio ni el aumento del costo de vida, de la inflación. Porque ya a esta altura ya saben que lo que hacen es joda. Entonces lo van recortando. Claro. Y en el fondo terminás perjudicando algún proyecto porque no tiene lobby. ¿Me entendés? Dentro de la propia universidad. Porque la agarran los decanos, la agarra el catedrático. Dice, no, ponela en el mío. Porque las chacritas existen. Sí, espero que no toquen la UTEC, ¿no? Que se siga separada del campeonato. No es fácil. No, pero... Yo te adelanto que esto no es fácil. Yo tengo algunos mensajes de algunos televidentes antes de empezar con otros temas. Que dice el 857. Desde Rivera, como siempre, estamos al firme junto a ustedes. Ya son parte de la familia y más de un día lluvioso como hoy en Rivera, junto al mate y tortas fritas, Hugo de Almeida. ¿Qué tal? Después tenemos el 239, dice, como siempre, un lujo para estos tiempos. Gracias por la flema, por lo que ponen en cada ocasión al aire. Muy bien. Después tenemos otro más que nos saluda a los dos y especialmente al negro, Amodio. ¿Tá? Y bueno, yo tenía un temita que quería tratar hoy, que si lo encuentro voy a hacer un tipo feliz, que es el tema de Temu. Los impuestos de Temu están geniales, ¿no? El defensor del ferretero. Sí, no lo vamos a alargar todavía porque lo voy a ir hablando, pero prepárelo, don Javiercito. Y hoy a todo esto no saludamos a Javier que está en los controles. Exactamente. Porque acá el único prolijo es don más Héctor amable es Amodio. Es Amodio. Nosotros esa parte la omitimos, lamentablemente. Impuesto de Temu. A ver, dice así. Hay un artículo de hace unos días del diario El País que dice impuesto a Temu. Entonces dice lo siguiente. El respaldo de Orsi, o sea, Orsi lo apoya. La nueva propuesta que surgió y la reacción al país de los lobbies. La iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas de aplicar una suerte de impuesto Temu a compras por Internet del exterior que no provengan de Estados Unidos generó reacciones y propuestas. La iniciativa anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, de aplicar una especie de impuesto Temu para mitigar el impacto que la disparada de compras en esta plataforma china generó en comercios de Uruguay causó varias reacciones y nuevas propuestas. La idea, según Odone, es nivelar la situación de los comerciantes con la de las plataformas digitales, puntualmente la China Temu, mediante la imposición de IVA a la tasa básica del 22% a las compras por Internet al exterior que actualmente están exoneradas de tributos, salvo las que provengan de Estados Unidos, porque con Estados Unidos tenemos firmado el TIFAS. Y por ese acuerdo no le pudieron cobrar, no porque no quieran cobrar el IVA ahí, está claro. Pero no se animan porque saben que Donald Trump nos encaja un 50 y se nos parten al medio el tema del agro y la carne. Y no están haciendo precio ahora. Exacto, nos hicieron precio. Estas últimas seguirán exoneradas porque está establecido en el TIFA. Después dice así, en los hechos el IVA se aplicará prácticamente solo a las compras en Temu, ya que otras plataformas que no son de Estados Unidos son marginales, no existen. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo en rueda de prensa que con el impuesto Temu lo que se hace es resolver un tema de inequidad, dice, ya que actores empresariales uruguayos han planteado con preocupación la imposibilidad de competir con la aplicación china. En cambio, el diputado nacionalista Pedro Gisdonian propuso que en vez de dicho impuesto y la ampliación del tope a estas compras que también planteó Odone, actualmente se pueden hacer 3 al año por hasta 200 cada una, se limitan las compras en el exterior a 1 por año, con el objetivo de proteger el empleo en Uruguay. Y acá voy a hacer la siguiente aclaración. Como verán, Pedro Gisdonian es del Partido Nacional, multicolor, que tampoco quiere ponerle algo a Temu, de hablar, de conseguir una legislación que sea favorable
a los usuarios, a los consumidores finales, no se acuerda ninguno, ¿no? Está claro lo que estoy diciendo. Acá no se salva nadie. No, pero además el Partido Nacional dijo públicamente que no iba a votar en contra de los... Sí, de los impuestos. Sí, pero pasa que, ahora, ¿qué es lo que sucede? Este artículo, que yo lo tengo guardadito hace días, fue el primero que salió cuando salieron a hablar de Temu. Pero ahora se empezaron a dar cuenta que el impuesto a Temu, ¿no?, ya no es en favor de los comerciantes. Esa es la gran mentira. Estos son como la del Chicho, como dijiste vos el otro día. Sí. Ante un planteo del lobby de los comerciantes, dijeron, esta es la solución, vamos a recaudar. Pero nosotros nos vamos a recaudar beneficiando a los comerciantes. Pues yo te voy a poner el 22% de algo que te puede costar 6.000 pesos en Uruguay. Está bien que entra dentro de la franquicia. $100 nomás, son 100. No, pero te voy a explicar por qué. Ahora vas a ver. Que te cueste 6.000 pesos en Uruguay. Le pongo un 22%. Y bueno, serán 1.200 pesos más. Ahora, ese mismo producto en el Uruguay te va a costar 15, 20 o 25.000 pesos. Y vos decís, no, Horacio, no es así. El gran problema que hay con las compras en Temu es que si vos vas a comprar un buzo, y la diferencia con Uruguay es importante, y si le pones el 22 capaz que la achicás y quedás cerca. Y podés discutir la calidad, todo eso. Pero hay componentes electrónicos, y aquellos que les guste caminar por Montevideo pueden pasear por la calle Rondó. No hay más casas de electrónica. ¿Por qué no hay más casas? Porque ahora vos elegís el componente que querés, haces un pack que te venga de chino y cuesta regalado. Cuando yo dije 6.000 pesos es porque hace pocos días hicimos una compra que está en camino de Temu, que yo me encargué de hacerla, para mejorar la calidad de los micrófonos, que ya nos han retado y con razón varias veces. Porque yo me lo voy a comer hoy. Porque no estamos acostumbrados, no somos bichos de prensa que te atan y estás entrenado para estar continuamente hablando pegado al micrófono. Entonces vamos a ver si conseguimos unos con vincha o algo parecido. Sí. Y lo que acá pedían por 2 micrófonos inalámbricos de ese tema, pero de categoría no garantizada, porque me lo dijeron en el Palacio de la Música, eran $148 por 2. 5.800 pesos por 4 en versión UHF. Y yo dije, bueno, donde salgan medianamente bien es negocio. Y todavía no llegaron. O sea que no sé qué va a venir de China, pero lo que el precio es barato. Y estuve hablando con amigos que siempre traen componentes de electrónica y dijeron, no, Horacio, nadie más va a la calle Rondó a comprar electrónica. Ahora comprás todo en China. Te mandan de a un integrado, lo que sea, ¿no? Y vos, che, pucha. Entonces el gran problema que estamos teniendo es, no tenemos población que consuma nada, por lo tanto no compramos nada y tenemos la capacidad de comprar de a poquito, de chirimbolito y por 2 pesos. Entonces ahí yo quiero que aparte de eso vean el honorable criterio de este gobierno cuando les digo que es como la del Chicho, que la usan para beneficio propio y son bla bla para afuera y para adentro dice, con esta hacemos plata, la repartimos, porque hubo un planteo. Creo que lo hizo el senador Da Silva, Partido Nacional, y lo hizo el líder de Cabildo Abierto, que no es senador ni diputado actualmente, Guido Manini Río, que dijo que había que apostar a ayudar a las pequeñas empresas con ese dinero que se recaudaba. Claro. En el planteo de Da Silva fue más concreto. Dijo que había que hacer la liquidación a fin de año y devolverle impuestos. O sea, las pequeñas empresas de una persona, 2, 3, 4... ¿no? Pequeñas empresas y bueno, mire, se recaudó $60 millones en el año en IVA, porque entonces eso va a ser para un público específico. Bueno, pero si estamos hablando que esto es para solucionarle el problema a las pequeñas y medianas empresas, es un público. No con nombre, pero es un montón de gente que está en ese rubro. Sí, pues son un motorcito del país. Es la mayoría. Claro, por eso. Un gran motorcito. Está bien. Que funciona. Y son los más castigados. Porque cuando una pequeña empresa pierde un empleado y lo tiene que echar, no le dan al empleado más que 6 meses de despido si llega al plazo. Pero en cambio, si vos sos una multinacional y te vas y echás a 265 tipos porque te vas a trabajar a otro país porque es más conveniente y estás en tu derecho de hacerlo, ahí van a hacer lobby los funcionarios, el sindicato, el PCNT, y en vez de darle 6 meses, les dan 1 año, año y medio, 2 años de seguro de paro. Y ojo, seguro de desempleo completo. No le hacen las quitas, todavía se lo dan bonificado. O sea, que los más castigados son los que no pueden hacer lobby. Una empresita de 4 empleados, ¿qué va a hacer los 4 empleados? ¿A llorar en la puerta? Eso es lo que yo estoy diciendo. Y le voy a pedir ahora sí a don Javier que nos pase algo que va a demostrar lo falluta que es la gente y los inmorales que son.
Vamos a comprar cosas berretas a alguien que no conocemos. Me cuestionan todos los impuestos. Yo le puedo hablar de ese también. ¿Ustedes conocen quién es Temu? No lo sé, tú dime. Yo estoy del lado del ferretero de mi barrio, que es un uruguayo igual que todos nosotros, que tiene un local, que hace un esfuerzo enorme por tener ese local, que genera trabajo, y cuando le compra una herramienta a ese uruguayo, se paga IVA. Entonces yo estoy del lado de los comerciantes uruguayos. Te raja, barato, falso, mentiroso. Vamos a comprar cosas berretas a alguien que no conocemos, o le preferimos comprarle al comercio y que sea de alguna manera cierta justicia de que paguen todos los mismos impuestos. Yo creo que ese es el camino. Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. Yo sé, Pacha, que la memoria te falla y acá tenés la única neurona que te queda tratando de conectar con otra. Pero, como la memoria de ustedes funciona a corto plazo, esto es para vos. Número 1. Acá tenemos una de las noticias cuando Javier era ministro, que vino convocado a la Comisión de Defensa. Y una de las consultas era ¿por qué no se compraban las OPV de China? Vamos a comprar cosas berretas. Número 2. Seguimos y acá te vemos que la gente te encontró en el Chuy el 20 de enero, del lado brasilero. ¿Por qué será? ¿Más barato? Vamos a comprar cosas berretas. Número 3. Esta creo que es la más importante. Gracias a un pedido de informe nos enteramos que en el 2019 le hicieron una compra a China de todo el material de campaña con un total de $57.000, evitando así pagar $14.400 de impuestos. Vamos a comprar cosas berretas a alguien que no conocemos. Para comprar ropa china con grifa uruguaya la compramos en China directamente y nos ahorramos 4 o 5 millones de dólares. Es así, Gabriel. Yo ya te lo dije en más de una oportunidad. Siempre desconfía de las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. Las peores. Por cierto, si dejas me gusta, te suscribes al canal. Bueno, don Álvaro. Veo que daba para reírse. Sí, claro. Daba para reírse. Bueno, el que hace estos videos es un amigo, Albi, que es un fenómeno. El tipo tiene una memoria bárbara, va, busca y arma y pega y le da toques de alegría, porque, digo, si vos lo ves en frío, te agarrás una calentura bárbara, ¿no? Sí, nosotros hoy teníamos previsto pasar el partido de los partidos. Cierto. Y por un tema técnico hay que cambiarlo porque como eso se difundió en el año 2009, Sí. ya hace 16 años, hay que pasarlo a otro formato. Y eso se va a hacer Sí, para el lunes. Para el lunes próximo. Y cuando ustedes lo vean, dicen, ¿y por qué no hacen estas cosas? Bueno, nosotros podríamos hacer hasta semanalmente eso mismo que se hizo, con cosas que están pasando en la política para que quede marcado bien lo mentiroso que son. Porque este señor, recuerdan que dijo el día de que bombearon a Arasatí, Neptuno, dijo, ¿cómo se llama el proyecto? Le preguntaron, nuevo, ¿no? Sí. Dijo, La Esperanza. Yo escribí en mi muro de Facebook La Esperanza que llueva, ¿no? Ese que le recomendé que le pusiera La Esperanza que llueva. Cierto. No habló más de La Esperanza. Y ahora circula la noticia que OCE firmó por $130 millones. Un préstamo. Un préstamo de la CAF. Cosa que la CAF, nosotros hace un mes más o menos llamamos por teléfono por ese tema. Y me pidieron el teléfono, no sé para qué, para pasárselo para que me escuchen el teléfono, porque a veces está medio raro. Tiene mucho calor, yo qué sé, no sé. Y nunca contestaron. Ahora, eran 80 primero, ¿no? Salía 80. Ahora están 130. 130, pero a ver, lo que hay que hacer, vamos a hacer un pedido de información pública a ver cómo es ese contrato. Claro. Que hicieron, para que digan que no, porque seguramente lo van a declarar secreto. Sí, declarar secreto. Porque, a ver, ¿cómo van a pagar los 130? ¿Al contado? Porque entonces ahora sí descubrimos el lugar que van los frente amplistas a sacar plata al banco, que piden 130 y pagan 130, no tienen interés. Es decir que, señores televidentes, ahora de aquí en más ustedes vayan a la CAF, pidan que si piden 100 pesos para el mes, le tiene que pagar 100 pesos, no más. No pagan interés. Comúnmente, si usted lo hace a largo plazo, 130 más 130
Son 260 más 130, 390. Pues le sacamos un poquito y queda en 350, que es lo que va a costar este negocio de Ortuño, que no sabía dónde hacerlo, porque no sabía el lugar exacto donde iba la represa, y que va a causar en un futuro, ya les voy avisando, una tormenta política para el gobierno, porque hay una resistencia muy importante en la zona rural de gente que no quiere saber absolutamente nada con la represa y va a pelear hasta las últimas consecuencias. Sí, hay videos. O sea, hay videos ya diciéndole, mire, yo hasta tengo la tumba ahí para que me sepulten el día que me vaya. Claro. Y contra un partido de Casupá capital a Casupá interior, como hay en el interior. Ahora están en ese lío. Pero lo están fomentando ellos. Seguro. Ellos quieren fomentar el lío. ¿Por qué? Porque se encontraron que Casupá, Casupá interior, los que tienen los campos, que se van a ver reducidos, perjudicados, salieron a hablar y fueron a las asambleas esas públicas a decirle de todo. Muy respetuosos. Sí, no vinieron al Parlamento y le dieron con el caño, con altura, pero con el caño. El caño se lo llevaron. El caño se lo llevaron. Pero con altura. Aparte yo quería comentar algo. Si hicieron exámenes, cuente usted. Sí, termino. Lo que quería decir era que no sé quién convenció a la gente de Casupá que iban a ser una ciudad del primer mundo si hacían la represa ahí, ¿no? Porque hay un convencimiento de que le cambia la vida y seguramente no le va a cambiar la vida, va a ser peor para atrás, porque quedan marcadas después muchas cosas que ni siquiera se utiliza. Y lo más llamativo de este préstamo y la firma de este préstamo y el anuncio es que el presidente de OCE fue al Parlamento y habló de algo que parecía que había descubierto América, pero ya había pasado Colón hace un rato por acá, que es el aspecto estructural económico de OCE, que lo dijimos nosotros acá varias veces, y acá y en la 30, ¿no? Sí. Que OCE es inviable como empresa, ¿no? Seguro, es inviable. Es un servicio público necesario, claro. Punto. ¿Y por qué es inviable? Porque a OCE se lo muestra como una empresa social que banca todo y que cualquier problema siempre está. Porque si usted le dicen de que tiene que pagar más por más teléfono, más luz, no pasa nada. Ahora si usted le dice, mire que le vamos a aumentar el 10% del agua y arma un escándalo, pero ¿cómo vamos a decir? Usted paga 600 pesos, le vamos a aumentar 10%, son 60 pesos más por mes. Y con eso entran 5 millones de dólares más a OCE, ¿no? Sin embargo, a nadie del sistema político se anima a hacerlo, ¿no? Que es lo que debería hacer. ¿Quieren obra? Bueno, traten a... Entonces, ¿qué pasa? Empresa social, hasta que llega a ARIN, ¿no? Sí. Y antes llegaba a los otros, a Alfi, en su momento al Z, también a todo. Y entonces llega a ellos y dice, no, pero que ustedes tienen que ahorrar acá 50 pesos, 200 pesos, no, esto de este caso, administren mejor, ¿no? Es decir, que por un lado es social hasta que llega hasta la OPP. Después la OPP ya lo convierte en una empresa comercial, cosa que no es. Y le voy a dar un número nomás. Con la pandemia, ya lo dijimos acá, pero lo voy a reiterar. Con la pandemia, OCE tenía 9.000, antes de la pandemia, 9.000 y poco usuarios que no pagaban la tarifa, que tenían deuda 2 meses, un mes, algunos un año, etcétera, etcétera. Cuando terminó la pandemia eran más de 100.000, ¿no? Había aumentado un 10% de acuerdo a los usuarios que tiene el organismo. Hasta el 10% cuando inicialmente era el 2,45. OCE nunca recuperó esa plata. Recuperó un poquito nomás, pero nunca la recuperó. Y cuando el Frente Amplio asume el poder en el año 2005, OCE tenía una deuda de 91 millones de dólares. Un déficit de 91 millones de dólares. Cuando se lo entregó a la calle Pou 15 años después eran 421.
Si alguien me dice en qué gastaron los 421, ¿cómo lograron eso? Más seguro. todo lo que gastaron de capital Sí, que tenían. claro. Porque la producción de la venta de agua, porque es venta de agua, Mm. les da un rédito. Claro. No alcanzará para lo que se necesita. Por eso se necesita la OPP. Seguro. Que afloja un Y poquito lo la único, rienda. y lo único que hicieron fue la sexta línea de bombeo, a pesar de que la quinta no la querían. Pero después hicieron la sexta, pero fueron 60 millones de dólares. Dice, es decir, que está faltando plata. Y además tuvo un fideicomiso de 300 millones de dólares. Siempre hay un montón de cosas laterales en el gobierno, en el segundo gobierno de Vázquez. Turbias como el agua. Claro, turbias como el agua, exactamente. Y sin embargo, si llaman que sale todo muy, muy caro, etcétera, etcétera. Ahora hay otro plazo por el tema de Arasatí, de la planta, de la cosa. Y ya perdimos 6 meses, ¿no? Van 6 meses de juego. Olvídate. Yo te 7 voy a decir meses. algo. Yo te voy a decir Sí. algo. Yo le voy a pedir a Javier que vaya buscando el de Julio Ríos. Tenelo a bolsa, que ahora vamos a salir, que va a estar relacionado al tema. Sí, sí. ¿Usted piensa que el hombre solo habla de fútbol? No. Habla de fútbol. No, siempre. no. Pero por ahí pegamos. Tengo un informe que salió en el diario El País hace unos días que dice la calidad del agua potable en discusión. 44 de 59 muestras de OCE incumplen parámetros para trialometanos. Los registros fueron tomados en distintos puntos de Montevideo entre octubre del 24 y abril del 25. En verano es cuando se dan los mayores niveles debido a la temperatura del agua. Exacto. Les aclaro que es el agua del río Santa Lucía, Sí. el pobre peor río que tenemos por el castigo que tiene el pobre río de la represa hacia abajo y de la represa hacia arriba porque no hay controles con la gente que está en el agro que se pasa fumigando donde no se debe, porque también hay que decirlo. Sí, claro. Y ahora la represa de Casupá lo que va a hacer es alimentar, va a ser el alimento de ese río que va a ponerle otra represa más un poco antes de la de Aguas Corrientes, ese es el proyecto, Sí. para que genere esos 200.000 que faltan. Un poquito más abajo. No se saben sabe, dónde la no van a saben, poner, es pero claro. están como locos. Dice- Entonces, dice así, la histórica crisis hídrica que vivió el país en 2023 despertó preocupaciones a varios niveles. La falta de infraestructura, por ejemplo, para contar con más agua potable disponible, que generó que el gobierno de Luis Lacalle Pou avanzara con el proyecto Arasatí, o que el actual de Yamandú Orsi lo reemplazara por construir una represa en Casupá junto a otras obras. También sobre la calidad del agua que se toma, más allá del recordado sabor salado. En aquel entonces, la Intendencia de Montevideo, conducida por la hoy vicepresidenta Carolina Cose, le consultó a la Facultad de Medicina cuál era el impacto en la salud por tomar agua con niveles de trialometanos, más conocidos como THM, más altos de los permitidos, algo que ocurría en ese momento. En su respuesta, el informe firmado por el rector Arturo Briva en septiembre del 23 señaló que la mayoría de los riesgos para la salud, entre ellos un posible efecto cancerígeno, por consumir agua con THM, son a largo plazo luego de décadas de exposición y por ello recomendó de manera genérica reducir la exposición a niveles anormales o en caso que no fuera posible acotarla al menor tiempo posible. En junio del 2023, debido a que las lluvias no habían sido suficientes para superar la emergencia hídrica, el Ministerio de Salud Pública, a pedido de OCE, resolvió la excepcionalidad por 45 días en los parámetros de cloruro sodio y conductividad, así como en el THM. Sin embargo, estos niveles de THM por encima de lo permitido se volvieron a registrar tiempo después de superada la emergencia hídrica. Principalmente en los meses de verano, los informes del laboratorio de OCE reflejan un incumplimiento con los máximos establecidos entre el 25 de octubre del 24 y el 8 de abril del año 25 de las 59 muestras que tomaron en diferentes puntos de Montevideo. 44 no cumplían con los valores límites, según consta en la respuesta a una solicitud de acceso a la información que brindó OCE y a la que accedió el diario El País. Resultados años por año. Los trialometanos surgen básicamente como consecuencia de los productos que se utilizan para desinfectar el agua y que sea apta para el consumo, en particular por el uso del cloro. En verano es cuando se da la mayor presencia debido a la temperatura del agua, por ello al analizar las muestras se mira con especial atención el periodo entre octubre y abril.
En la solicitud de información pública se le pidió a OCE que informe sobre la calidad del agua en el departamento de Montevideo a lo largo de los últimos años, incluso previo de que se diera la emergencia hídrica. La Estatal del Agua entregó el listado de muestras y sus resultados entre el periodo que comprende el 2018 y junio del 2025. Y si se analiza cómo ha evolucionado la presencia del THM a lo largo de los últimos veranos, se ve cómo ha ido en aumento. Entre octubre del 2018 y en abril del 2019, por ejemplo, de 35 puntos analizados, solo 6 superaban los límites establecidos entre el 2018 y el 2019. Entre octubre del 2019 y abril del 2020 pasamos a 40 puntos relevados. En 39 cumplimientos y solo uno superó los límites. Entre octubre del 20 y el abril del 21, por su parte, de 69 muestras tomadas, 8 incumplían los parámetros. A partir de allí se comienza a ver un incremento en las muestras que superan los topes permitidos. Entre octubre del 21 y abril del 22 se relevaron 71 muestras en distintos puntos de Montevideo, siendo lugares que van rotando. 43 cumplían, en 28 los valores eran elevados. Al año siguiente, entre octubre del 22 y el 23 de abril, de 76 muestras, 41 no cumplían frente a 35 que sí. O sea que ahí empezó el vuelco, ¿no? Cuando empezó la sequía, respetando los límites establecidos. Luego, entre mayo y junio, se daría el peor momento de la crisis hídrica, lo que llevó a la administración de la calle Pou a decretar la emergencia el 19 de junio. Los límites para THT, creo que era, ¿no? Sí. En Uruguay están definidos principalmente por la norma técnica UNIT 833, que está respaldada por el decreto 375 del 2011 del Poder Ejecutivo. A diferencia de otros países, Uruguay, al igual que la OMS, definen topes para los trialometanos individuales. En el caso del cloroformo es 150 miligramos por litro, para el bromodiclorometano es de 60 miligramos por litro, para el dibromoclorometano 100 miligramos por litro y para el bromoformo 100 miligramos por litro. Al analizar las muestras informadas por OCE en el periodo 2023, abril del 24, del total de 71 puntos relevados, 15 no cumplían, mientras que 56 se ubicaron bajo los topes. O sea que hasta el 24 veníamos resistiendo. Pero después viene la caída total, ¿no? Entonces después explica el posible vínculo del THM y el cáncer. ¿Por qué apostó el gobierno de la calle Pou a hacer la planta Arasatí? Porque veía que el gran problema que tenía era que para potabilizar el agua del Santa Lucía tenía que usar determinada cantidad de productos que eran una exageración para la salud nuestra, la de todos nosotros. Entonces el tipo, ante todo, no puede generar una sensación de espanto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que decir, vamos a hacer Arasatí. Llámalo Arasatí, llámalo como quiera. Pero tiene que ser una toma en el Río de la Plata que podrá ser en la zona ahí de Arasatí o más arriba en Juan Lacase, como ya le propusieron a este gobierno también. ¿Correcto? Y que le costaba, 5 días antes eso le costaba, creo, entre 35 y 80 millones más le costaba traerlo a Juan Lacase. Entonces, no quisieron porque eso era reconocerle al gobierno de la calle que había hecho una buena obra, porque en el fondo es necesaria. Estamos atrasados en el tiempo. Ese es el gran problema que le pasa al Uruguay. La obra de Arasatí era como la obra del aeropuerto de Carrasco. Sí. Bastante similar. Es una obra de primer mundo. Claro. Y no iba a tener esos problemas, que básicamente, más allá de los meses que usted menciona y que han ocurrido, es en el verano. Claro, es en el verano, pero después le queda resaca. Seguro. En el verano, hasta que no se limpia. En el verano también se bombea agua de abajo hacia arriba. Claro. Es decir, que va con los barros contaminados a procesarlo de vuelta y que vuelva a echar de vuelta, claro, por eso. Entonces, esa es otra obra que debería ser entre la cantidad de obras que anunciaron, pero no, esa no figura. Si no figura, habrá que hacérsele ver que tiene que figurar. Pero yo igual, ahora que ya llegamos a esa conclusión de que, por lo menos usted y yo en eso coincidimos plenamente, ¿no? Sí. Loco, no jodan más con el río Santa Lucía, hay que darle un poco de descanso. No hay descanso para el río. ¿A usted no le dijeron, los israelitas cuando vinieron a ver el Aguas Corrientes y usted era alcalde, no le dijeron
Che, ¿y cuándo descansa esta? No, ¿Cuándo la fue Pampa? después. Fue después. No fue directamente a mí, pero bueno, estaba ahí en la vuelta. Y ahí nos dijeron, che, ¿cuándo descansa? No, Nunca. acá no podemos descansar. Le dijeron. Nunca. Aguas Corrientes, si cerramos, se queda sin agua Montevideo. Seguro, en un rato. En un rato le sacaste Seguro. la presión, la gente te insulta, Claro. y cuando la prendas de vuelta, el barro que va a venir, Sí, quiero por pedir eso, perdón, ¿no? Claro. Eso es así y bueno. Y es así. No lo puede cambiar nadie solo si hace lo que se había dejado del gobierno anterior. Este engendro que van a intentar No van a hacer la nueva sí, represa, acordate no van a llegar a la eso, represa. No, pero este engendro que calculó Ortuño, y que le dan aire para que siga diciendo estupideces, porque ya a esta altura del partido está diciendo estupideces. Y ya hoy el Estado ha tirado 130 millones de dólares con este préstamo. 130 millones de dólares, porque no sabe además qué puede pasar con las cianobacterias cuando empiecen a florecer. No, y el monte cuando empiece a degradarse. Ahí está. No se sabe. Es más, en una reunión con el presidente Vázquez, en la tercera reunión con la red de municipios, y que estaba la ministra Enaida de León, estaba el hoy presidente por Canelones como intendente, y estaba el presidente de OCE, etcétera. Le pregunté 3 veces al presidente de OCE si OCE tenía algún estudio sobre el tema de la cianobacteria en Casupá, y bajó la cabeza las 3 veces. Y ahí se recalentó Tabaré Vázquez, porque se recalentó, porque en realidad, en mi caso, ni pensaría en Casupá, porque Casupá se tenía que haber hecho, porque eran 6 represas. Originalmente. Picada al medio, porque había una que era la más grande, que eran más de 200.000 metros cúbicos. La de Paso Severino se tenía que hacer de 120 millones de metros cúbicos y se hizo de 70, la primera parte, y después la segunda parte, parece que no fueran buenas las segundas partes, y entonces no hicieron los 50 millones de metros cúbicos faltantes. Y la de Casupá era una más. Bien refinada en aquella época, en los años 70, pero no ahora, porque el río... No, pero no solo el río, esa zona es productiva. Sí. Lo que en aquella época no se producía nada, era mucho más liviano, por eso se preveía hacer ahí. Cuando decimos aquella época son antes de los años 70. Ahí está, a ver si lo entiendes. Pero ya en el 67, en el año 67... en Aguas Corrientes ya hubo problemas de falta de agua por el río Santa Lucía. Sí. ¿No? Claro. Ya en el 67 hubo. Y recuerdo perfectamente que en la primera reunión que tuvimos con Vázquez, cuando le fuimos a plantear este tema y le pedimos una batimetría, que es una especie de electrocardiograma que se hace al río desde Paso Severino hasta Aguas Corrientes, cosa que nunca se había hecho y que la hizo la Armada y que la hace muy bien. Sí, a instancias de Huidobro. Ahí está. A Huidobro, usted planteó y Huidobro aceptó. Eso va a ser claro. Sí, no, pero ya fue una orden directa del presidente Vázquez porque ya Huidobro había fallecido. La otra que se hizo en Aguas Corrientes, la circunscripción del municipio. Era esa la de Huidobro. La de Huidobro era esa. La otra es un milagro. Se la pedimos. Una batimetría casi completa. Sí, claro, por eso. Y dio resultados nefasto. Bueno, pero antes de cerrar pero y una cosa ciérremelo que tengo una cosa para este tema, agua. Que le dijimos al presidente Vázquez en aquel momento, era que el río Santa Lucía tenía un conflicto, ¿no? Y usted dice, ¿cómo con un conflicto el río Santa Lucía? Sí, porque de ahí sale más del 40% de las exportaciones del Uruguay. Es decir, está la riqueza, la economía de este lado y está la salud de este otro lado. Y entonces se tienen que pelear entre las dos y no hay quien medie para arreglarla. Ese es el problema que tiene el río Santa Lucía. Exacto. Que estos nabos, porque son nabos, o se hacen los nabos, no entienden, nunca lo entendieron. Incluso nadie cuida el río Santa Lucía. Y nosotros planteamos en el año 2011 que se declarara de emergencia la cuenca del río Santa Lucía. Nadie los dio bolilla. Y además que se pusieran destacamentos de la Armada en el río Santa Lucía, por lo menos para controlar algo. Y salieron, estaban viviendo en el 60 como ahora, y me dijeron, no, lo que vos querés es militarizar el río, sos loco, ¿cómo vas a militarizar el río? Que vengan los milicos. Y se lo decían a Huidobro, además, ¿no? Porque al hombre le encantaban los milicos. Se lo trancaron también, porque una de las ideas que tenía era hacer un control del río. Constanza no estaba en ese negocio. No, porque él decía, cualquiera va a Aguas Corrientes y tira
en la toma. Tic, una cosita y adiós, ¿no? Y yo le dije, miren, si no tiene que ir hasta Aguas Corrientes, a 38 kilómetros de Montevideo va a un lugar. Elige una de las líneas. Sí, la un lugar. quinta. No, las puede volar las 4 porque se cruzan ahí, en un campo. Que tiene nombre, que tiene nombre con apellido de un jugador de Peñarol que juega en la defensa. Ah, sí. ¿No? Sí, claro. Mire usted. Y entonces usted va y pone no queda nada. Adiós, Montevideo. No quedamos ¿entiende? sin agua al Claro, rato. pero si en cualquier país, además la ley 18.500. La ley de defensa nacional establece claramente en 2 artículos, en el segundo y en otro que es el 20, que el agua es algo estratégico que hay que cuidar. ¿Y por qué no querían que las Fuerzas Armadas intervinieran en el río Santa Lucía? ¿No? Porque militarizaban el río. Capaz que se agarraban a Tupamaro, ¿no? Ya no lo sé, no hay que agarrarlo más, si están en el gobierno. Seguro. Bueno, pero espere, sí. Yo le voy a explicar algo para que se vaya poniendo contento. Usted se acuerda que la OCE, usted dijo varias veces, y lo pasó también en el gobierno de la coalición multicolor, la OCE no cortaba los servicios de agua. Y cuando estábamos en pandemia también, y muchos se avivaron por eso, y se pasaron de lista. Sí. Vamos a aclarar, la viveza criolla es complicada a sí, veces, sí. ¿no? Pero este gobierno está cambiando. ¿Sí? Y le voy a demostrar por qué está cambiando. Le voy a pedir que me pase a Julio Ríos y que nos dé la opinión de Julio Ríos con respecto al tema del agua. Tanto no cortaron que había 9.000 a 100.000 y pico. Escuche. Sí. Es increíble que en una selección, porque aparte la selección acá es de primer nivel, el fútbol local es de cuarta, pero la selección es de primer nivel, se le da todo lo que la selección necesita. Que le corten el agua el día del partido donde Uruguay clasificó el campeonato del mundo, vino OCE, cortaron el agua porque no pagaban el agua. Creo que 26.000 pesos debían. Sí, mirá cómo quedaron los lluveros. Quedaron secos. Los lluveros quedaron así. Sin agua. No, los lluveros. Sin Seco, agua. seco. Pero es insólito. Es increíble. La verdad que sinceramente rompimos un récord. Uruguay ganando 3-0 el partido y en el complejo celeste le cortó OCE el agua. No, pero esto es insólito. Bueno, no va a decir que no le estoy dando alegría. Sí, claro. Yo pensaba hoy meter el partido del partido, ¿no? Que lo vamos a poner el lunes que viene. Claro. Y yo me vine armado, dije, no, yo voy a pelear con Alvarito y voy a tirar un par de noticias de colgarlas en el ángulo, ¿no? Sí, bueno, pues ese la colgó Julio Ríos, persona que aprecio mucho. Pero 26.000 pesos de deuda. No, pero que le voy a decir, mirá, Julio, hay otro problema. La represa de Casupá seguramente no va a estar pronta para el Mundial del 30. Es decir, que capaz que Montevideo está sin agua en el 2030. Claro. Y organizamos el Mundial, así que vayan y corten el agua ahora. No hace problema. Pero hace. parece que la AUF no está pagando. Muchacho, Alonso se quedó sin plata. No paga la cuenta de la OCE. El complejo celeste, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Peñarol, a Nacional? ¿A quién? Eso es la AUF. Eso es un error administrativo de tremendo boquete. Parece que no tenían agua para duchárselo, muchachos. Yo creo que la solucionaron porque en el complejo celeste hay agua de pozo. Mi amigo, yo creo que reconectaron con agua de pozo y se bañaron igual. Donde tuviera llave de comando de corte para un lado y para el otro. Cortá tranquilo que habilito la otra que es más limpia que la que me está mandando. Menos cloro va a tener. Tenemos otros colgados ahí porque hay más colgados de agua que de UTE, ¿no? Por supuesto, porque nadie le tiene miedo al agua. Claro. Algunos por sucio, pero le meten mano y no pasa nada. La OCE la miran con pánico, si no se cuelga más del 50. Es terrible, y lo que sale la UTE. Yo ahora quería pedirle que vaya preparando el tema de este muchacho Diego González. Uno de... ¿No lo tenés ese? No te lo dejé cargar. Entonces yo voy a... Caballo, pero no, Diego González, porque hizo un streaming que está genial, en donde él defiende que el escudo nacional está mal. Y se los voy a explicar lo que dice en el streaming. El hombre dice que el escudo nacional está mal. Entonces dijo que por qué hay que poner el caballo. Entonces le preguntó a sus compañeros de programa. Pues no sabe lo que es la libertad. No. Bueno, padre, ese hombre, usted lo acaba de matar, no le dio tiempo para que respirara. Pero ese hombre dice que habría que preguntarle cuántos andan a caballo, dijo el hombre. Y el que estaba al lado, a su derecha,
a la izquierda de la televisión, le dice, vos no podés decir eso. El tipo no aguantaba lo que decía Diego González, pero bueno, lo dejó correr. La muchacha que estaba a la izquierda de Diego González dijo que estimaba el 1% que anduviera a caballo. Y él dijo, no, yo creo que menos, y tendríamos que hacer una consulta con Montevideo. Solo Montevideo. Mi primo Roberto Alfonso de Aguascorrientes anda a caballo, es un gran jinete. Pero no importa, pero escuche, es tan burro el tipo este, tan burro el Dieguito González. Yo conozco uno por lo menos que anda a caballo. No, yo conozco a varios, pero no importa si no hubiera, es la expresión de la libertad. Lo dijo usted, no es la expresión burro de los que la usamos. Porque él quiere poner, le pregunta, el de la derecha le dice, ¿y qué querés poner en lugar del caballo? Un tamborí, dijo el tipo. O sea que si vos tocas el tamborí, querés verte en el escudo reflejado. No. Vos lo que tenés que demostrar, el escudo tiene un simbolismo. Sí, claro. Este tipo es una... Simbolismo histórico, además, cosa que no entienden estos... Bueno, ahí estuvo bien el presidente Orsi. Dijo, no, yo soy de la otra Pero generación. tenía que haber salido antes, tenía que haber cortado eso antes. Tenía que haber sido más grosero. Sí, más grosero, además, más grosero. Porque el tipo es profesor de historia. O sea que Seguro. tiene claro el significado. No sé si lo tiene claro, pero es profesor de historia. Mire lo que me pasó el otro día. Me invitaron a una charla en el Rotary, en Parvadomus. ¿No? Bien. No cualquiera ahí. No sé. Hay que lo invitaron para... Espera un poquito. Hay que invitaron para una próxima es el doctor Luz. Que próximamente en el canal de televisión, va a estar acá. El Pulsómetro TV, va a estar presente con su programa. Se agrega otro programa, el Pulsómetro Vamos a poner TV. el segundo programa en el canal. Ya vamos haciendo un canal más grande. No, para arriba. No, para arriba. Lo va a hacer acá, creo que los días viernes, por lo que me dijo. Y si el público lo va llevando bien, tiene previsto hacer 2 por semana. Lo va a hacer de una extensión bastante importante, como la nuestra, y después lo va a fraccionar, me dijo, y lo va a enviar a toda su gente conocida, que él siempre lo sigue. Así que adelantamos que específicamente no tengo claro cuál es el viernes que comienza. Sí sabemos que el que va a ser de operador va a ser Javier Caraballo, que va a ser el operador el operador del Pulsómetro TV. Del Pulsómetro TV en el programa de don Eduardo Luz. Pero siga. Sí, y entonces una de las ceremonias al principio es izar el pabellón nacional. Claro. Cosa que me dieron la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y realmente sentí una sensación muy linda, porque en aquella época se podía, fui 2 veces abanderado. Era algo muy especial y me llevó en el tiempo a cuando iba a la escuela, a la escuela número 3 de Aguascorrientes. Y cuando empecé con la charla, dije que primero que le agradecía la invitación, porque en muchos casos tengo la pulsera puesta y no nos invitan a nosotros a hablar. Y que tenía una sensación internamente muy linda por izar el pabellón nacional. Y bueno, en este momento donde le quieren poner el tamboril y la playa. Otra cosa peor, el tamboril y el mate arriba. Y el mate arriba. Dije eso. Bueno, hay ¿no? Pero es así. Es una locura, además que un director de educación diga eso, ¿no? Claro, porque es el director de educación el que lo proponía. Ahí está. En una fecha patria lo hizo toda esta bestia peluda, ¿no? No, claro. No. Pero que, a ver, querían sacar el caballo y no entendían que el caballo es la libertad, lo que demostraba. Unos brutos los tipos, ¿no? Sí. Te sabe que ya que estamos con fechas patrias, ocurrió el episodio de Caetano, que pasó como... dijo, pido perdón y se terminó ahí. Y no es así. No, gratis nada. Claro, por eso. Gratis no hay nada. Claro, porque hubo que hacer el video 2 veces, que seguramente salió más plata hacerlo. Claro. Y pedí perdón. Y después, lo triste de esto es que se haga el herido y salga ese grupo de historiadores a defenderlo. Y diga que hay gente de la derecha que lo odia. No, mi hijo, a usted no lo odian. ¿Sabe qué? Es gente que no es de la derecha. Hay gente que piensa que la historia es diferente. Piensa no. La historia es diferente a lo que usted la plantea.
Saca un libro el hombre ahora, ¿vio? Sí, ya lo vi. Y hoy cuando lo es que yo vi creo que estaba preocupado por eso. Seguro. Porque le queman el libro. Seguro, le queman el libro. Pero vaya a saber si no repitió algún error de estos habría que leerlo, que dijo. Vamos a pedirlo prestado. Y claro, y en la película Mundialito... Oh, sí, me acuerdo. Bueno, cuando empieza la película, el primero que entrevistan y que habla es él. Ah, ¿no? mirá. Que después vamos a traer en detalle todo lo que dice. Entonces, todo eso se infiere de que la dictadura como organizó el evento para hacer la cosa y que salió campeón Uruguay porque los médicos estaban prontos para matar a Maradona y a Sócrates o a que apareciera ahí para hacer un gol, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que un poco más adelante, por suerte, entrevistaron a Julio María Sanguinetti, ¿no? Y ella tenía muy clara, le dijo que la dictadura no quería esto de ninguna manera, porque le iban a meter más de 2.000 periodistas en el Uruguay, que a propósito la televisión color empezó con el Mundialito en Uruguay, porque había empezado en Argentina en el 78 con el Mundial. Seguro. Que ese dato no se conoce mucho porque pasó en ese momento. Lo cierto que habla y entonces en un momento sale con las torturas y las cosas y empieza a hablar y decir que el mejor momento de la historia del fútbol uruguayo era en democracia. Por los 2 campeonatos olímpicos, 24, 28, 30 y 50, ¿no? Sí. Está todo bárbaro. Pero ahora, ¿qué hacemos con la medalla que él ganó también? Porque en dictadura... Nacional y Peñarol fueron campeones de América y del mundo, uno un año y el otro al otro año, ¿no? Sí. Fue pegado. Sí, porque es la competencia. Claro, reforzar el cuadro, romper la chancha. Claro, fue pegado. Y Nacional ganándole a Newell's Old Boys y Peñarol a Cobreloa con un gol de Fernando Morena. Exacto. Que seguramente habrá gritado. Bastante. Nacional le hizo 3 a Newell's, así que 3 veces acá. Y después... yo recién había entrado a Radio Sport, la final de Nacional con Nottingham Forest, que gana. Y eso, sí, como fue en dictadura, no vale, Caetano, que se lo sacamos. Entonces, le vamos a decir a Rulio, aflojá un poquito con la sexta, primero tenés que ganar la quinta, porque ya Caetano te sacó la cuarta. Seguro. ¿No? Porque después ganó el 86, la cuarta ya no vale, ¿no? Seguro. Es hasta ridículo. Y esa cosa de que cabezas de madera, ¿no? De que Uruguay, esto lo organizó FIFA. Claro. Joao Belange, cuando en la propia película le preguntan, porque era la preguntita era esa. A ver si alguno prendía. Sí, seguro, y dijo, la FIFA hace fútbol, no política, ¿no? Lapidario, no se habla más. Pero aparte, dígame una cosa, usted vio las imágenes del Mundialito, imágenes originales de la época, donde Tabaré Vázquez... Sí, se aparece. Aparece. Seguro, el saco blanco en la... ¿Y por qué aparece? Porque era el tesorero del equipo uruguayo, de los que tenía Uruguay para el Mundialito. En realidad, y ahí la presencia de Tabaré Vázquez identifica claramente lo que ocurrió, que los militares no querían. Y acá hay 2 personas para destacar, pero especialmente una, don Washington Cataldi. Y que hasta el propio Avalanche lo dice, una persona extraordinaria, lo dice en la propia película. Y después Roca Couture, que fueron los 2 que amortiguaron los golpes que venían porque Marque lo llamó al capitán Planchini, que era el presidente de la AUF, y que también navegó en agua turbulenta, porque estaba en el medio de un evento muy, muy, muy importante. Y ojo, y le entonces, prohibieron ir de uniforme a cualquier evento. Seguro, ¿Me acuerdo que le prohibieron? Sí, al tipo le dijo, ¿usted sigue como presidente de la AUF? Sí. Bueno, usted de uniforme no puede estar en ningún evento del Mundialito. Se lo prohibieron. Claro. Entonces, como los militares no querían de ninguna manera que se hiciera, no había ninguna comisión del gobierno comúnmente, como sí ocurrió en la República Argentina, ¿no? Entonces... ¿cuáles eran las comisiones? ¿Quiénes integraban esa comisión? Porque dice, tenemos que juntar gente acá para trabajar. Los presidentes de los clubes. Exacto. Y Tabaré Vázquez era presidente de Progreso. Exacto. Y por eso estuvo allí participando directamente en la
en la Copa de Oro. Exacto. Ese es ¿por qué? Porque los militares no querían. Y entonces, los cabezas de madera en Uruguay y a la propia AUF, porque hasta nosotros presentamos una nota con el municipio de Aguascorrientes cuando le hicimos un homenaje a los campeones de la Copa de Oro. Y no fue ninguno de la porque el Salón Campeones que se inauguró, que te conocen, Aguascorrientes, que es un salón de fiesta. Un multiuso. Multiuso, ahí está. Se hizo un homenaje no solo a los campeones de la Copa de Oro, sino a los campeones departamentales de Aguascorrientes del año 54. Y la cinta la cortó Rodolfo Rodríguez en Aguascorrientes. Entonces, hubo gente que lamentablemente falleció y que nunca fue reconocido. Por ejemplo, Nelson Marcenaro y Waldemar Victorino, que ellos, una de las cosas que más deseaban es que Uruguay tuviera la quinta estrella, porque corresponde, porque si Uruguay la reclama ante la FIFA y le lleva y dice, bueno, mirá que esto lo organizó la FIFA, no tenía nada que ver la dictadura. Porque si no, sacarle los campeonatos a Italia en el 34 y el 38, y empezás así, y empezás a sacar y a sacar y a sacar, ¿no? Y entonces, una cosa de zurditos es esto, ¿no? De que la quinta estrella, porque yo lo he hablado y le he dicho a mucha gente, me dice, no, pero tan loco, eso fue en dictadura. Sí, bueno, y que no me digan que los jugadores los entrenaban, no sean malos. Sí, que además lo conocía a buena parte de esos jugadores porque fueron a Aguascorrientes y después tuve trato con ellos. Y realmente ellos jugaban al fútbol, no les importaba la política. Había muchos en contra de la dictadura. Sí, por supuesto, que muchos, bueno, la gran mayoría. Seguro. Habían algunos que eran hinchas allá que estuvieran de la dictadura. A favor o en contra. Y no vamos a hablar de algunas grandes personalidades del fútbol que eran hinchas de la dictadura. ¿Estamos de acuerdo, no? Seguro, porque Washington Cataldi organizó el evento durante la dictadura, pero él pensó en el fútbol, no, y si la dictadura no le gustaba, no le gustaba. Como no le gustó, igual siguió adelante. Hizo todos los movimientos para que se desarrollara ese gran evento en Uruguay. Y sin embargo, la Asociación Uruguaya de Fútbol no reclama la quinta estrella para que Uruguay tenga 5, como realmente tiene. Imaginen ustedes si lo hubieran ganado Brasil y Argentina, se ponían 3 estrellas, más o menos, se agregaban a las que tienen ya. Seguro. Yo tengo algunos mensajes. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Por la falta de presupuesto, Arín no puede pagar los impuestos por la casa. Está bien, tiene razón, el hombre que no quiso pagar y lo pusieron en la OEPP, que es para cobrar. Claro. Es un fenómeno, ¿no? Seguro, aparte les dan cada lugar que mejor tirarse al río. Dice el 151, dice, hoy en 18 de julio no había vendedores ambulantes. Vergara lo sacó. Bueno, no sé. Pero si no había, garantido que le había pasado por arriba algo. El 990 dice, en clase de alemán por Zoom, los veo hoy en diferido, saludos a todos. Muy bien. Se reporta a la gente, ¿vio? Sí. El 989 dice, buenas noches, grandes avances, muy buenas imágenes, buenas cámaras, pero la que saca de frente a Álvaro da medio verdosa la imagen y no define tan bien como las otras dos. Arriba con el programa, muchachos. Pero estoy de blanco y azul. No, tiene razón, tiene razón. ¿Qué pasa? Nosotros estamos con las mismas 3 cámaras que estábamos antes. Hay una que está media renga y estamos a la espera porque también compramos por Temu una buena cámara que nos costó 700 pesos y los tipos dicen que es 4K. Llega a ser 4K de verdad, 700 pesos, ni con el 22% me convencen que compro acá las cosas, ¿no? Es imposible. No, aunque se lo saquen. No, pero si la compro legal, no. La compro legal, no estoy trayéndola de costado. Que no digan acá que alguno no contrabandió algo en la vida, porque eso es mentira. El 494 dice, firme como blandengue. ¿Saben quién le pedía la plata a la CAF? Sergio Tomás Massa, siendo ministro de Alberto, paga su platita, dice. Esto se ve que es de Argentina, ¿no? Dice, acá dice, el 629 dice, el Frente Amplio dice tiene 3 tipos de votantes. 1, analfabetos. 2, ignorantes. 3, chorros que viven de los 2 primeros. Hoy Vergara dice, vuelve a desmentir la campaña sucia de COSE. El intendente aclara que solo un 2% del déficit sería por el ahogamiento financiero de la calle Pou, dice. El Frente Amplio dice, y acá lo vuelve a nombrar, ¿no? Lo mismo. Después tengo el 285 que dice, buenas noches, no sé si vale la pena hablar de un ser tan ignorante y despreciable como Diego González, por favor. Bueno, no, pero era una lástima no haberlo visto
el video porque Sí, relata lo que yo No, comenté. pero además convencido de No, los que es no un andaban a ordinario. caballo. El programa se llama WAM y lo pasa es un streaming por YouTube, pero realmente era memorable. Bueno, no aguantaban los dos acompañantes de mesa, lo miraban. Uno le dijo, no sé cómo te voy a convencer, le dijo el que estaba a su derecha, porque era No, impresionante. pero podemos sacar el caballo y poner la palabra libertad, porque capaz que y eso menos le va a gustar, ¿no? Pero es que claro, el hombre no sabe por qué está el signo, no fue por la escuela el hombre. Después acá tenemos Vasco del Interior, dice 3.500 hectáreas, el gobierno dispuso 20 millones de dólares para expropiación de esas hectáreas. Entonces María Dolores por 32 millones. Qué interesante lo que me dice el 798. Como Vasco del Interior, ¿no? 3.500 hectáreas serían, que son 4.000 y pico, creo que son. ¿Cómo es bien? Escuche esta dijo, parte, sí, espere, porque yo ya lo pero pesqué. lo que escribió Por eso, sí, ya lo sí. pesqué, espere que lo explico. Él habla de 3.500 hectáreas, creo que Sí. son 4.000 y pico. El gobierno dispuso en el presupuesto, porque lo tenés que disponer para gastarlo, 20 millones de dólares para expropiación de esas hectáreas. Entonces María Dolores dice, ¿costó 32 millones de dólares? Interesantísimo. Porque en el presupuesto tienen que prever los gastos. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer casupá. ¿Cuánta plata nos va a costar expropiar? Solo expropiar. Bueno, dispone 20 millones de dólares para eso. Compra barato y paga caro, ¿no? Qué gil este gobierno, ¿no? Y 32 le pueden agregar la ciudad que van a tener que hacer adentro, ¿no? Pero Porque fuera de la ciudad, lo que el hombre está diciendo es que los quieren matar de hambre a los que van a comprar. Dice, no se dice cabeza de madera, se dice cabeza de termo, jaja. No. Se extraña Don No, Amodio. mire, O sea, es un estos son de madera, no Sí, son no, mire que el término cabeza de madera, si se quiere, lo hiere más que cabeza de termo. Sé por qué se lo digo. Ahí hay un detallecito interesante sobre eso. ¿Se acuerda del presidente del Instituto Antártico sí, que uruguayo? Sí, que, que le pagaron sueldo ahora. Sí. Antes era un cargo honorario. Sí, antes era un cargo honorario, pero se ve que a los amigos hay que atenderlo. Pero le pagamos un sueldo, no. Artículo 69 del presupuesto nacional. No. Sí, señor. ¿Cuánto? Miren lo que dice. Créase el cargo de presidente del Instituto Antártico Uruguayo. Cargo de particular confianza. Sí. Configurado en el literal D del artículo 9 de la ley 15.809, que es una rendición de cuentas del primer gobierno de Sanguinetti. Ajá. Bueno, va a recibir, usted preguntará cuánto es. Bueno, el literal D menciona los cargos que se equiparan en la cosa que tiene que ver además con el tema de los subsecretarios y a partir de ahí, cómo va a ganar igual que un subdirector general de secretaría, un jefe de policía del interior, un director nacional de trabajo, de acuerdo a lo que estipula un rango 3. Seguro. Un tercer nivel. Ahí está. Pero ese era gratis. Es gratis. Nunca seguro, se cobró. no. El cargo ya existía. Sí, claro. Pero no tenía remuneración. Lo que ellos diciendo es, no se creó un cargo. Ellos crean la remuneración para un cargo existente. Claro. Son burros hasta para redactar estos muchachos. Y además lo meten en el presupuesto nacional. Claro, ya de ahí. Es que tienen que ponerlo en algún lado para sacarle la plata a rentas generales. Y es bueno eso. ¿Quiere que hable del 365? Perdón, no, del 635, me equivoqué yo. Del 635, mire. Presupuesto habilita que la Dirección General Impositiva levante el secreto bancario, asesora planteo, punto medio. El artículo 635 permitiría el acceso a datos financieros sin jueces. A ver si lo entienden. En el Uruguay, el Estado de Derecho respeta el secreto bancario. El secreto bancario puede ser levantado solo si un juez lo autoriza. ¿Está bien? Bueno, por el artículo 635 del presupuesto, este gobierno quiere que el director nacional de la Dirección General Impositiva, que es un cargo de particular confianza, rango medio, menos que el grado 3S, le adelanto que es menor que el grado 3, porque ahí tenés el ministro, el subsecretario y el director. Ese es nivel grado 3, la dirección general. En cambio, este es mucho más abajo. El director este es más abajo, un puntito menos, 2.
Bueno, ese señor dice, vos, de Alvarito Alfonso, de Horacio Lampariello y de Javercito Caraballo, que no lo quiero dejar afuera en esta, le digo, vamos a agarrar y vamos a firmar que me abran el Banco de la República, el Santander, el Itaú, a ver si hay cuentas. Quiero ver lo que tienen. Y con eso bastaría. Sin el estado de defensa, porque si un juez te lo hace, no te lo hace porque se le ocurre al juez. Un fiscal lo tiene que pedir, tiene que justificarlo y vos tenés derecho a defenderte antes de eso. Estos tipos, el Estado de Derecho se lo pasan por las partes, bien clarito. Por otro lado, bueno, más conocido. Está bien, pero vamos a ser medio educadito por hoy. Sí, claro, no sí. O sea que el 635 te arranca las muelas. Sí, quería comentar el caso de Queimada, porque qué rara que es la justicia, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijeron a Laura Raffo, la murga? A cualquier cosa le dije. No, bueno, pero no me acuerdo. Usted no, ahora no quiso decirlo, yo tampoco voy a poder decir la mala palabra que le dijeron. ¿No? De cualquier cosa no la dijo usted. Seguro. Dijeron los de la murga. Sí, pero igual, da pena decirlo. Sí. Y hubo varios episodios vinculados en las murgas, metiéndose con gente, insultándola, que la justicia no actúa. En este caso sí. Llama realmente la atención los vaivenes que tiene. Sí. Y máxime que la fiscalía pidió algunas cositas, ¿no? Y se las dieron ahí. Vamos a tener una fiscalía de género acá en Montevideo, ¿no? Claro. Ahí está. Ahora si quiere, después seguimos con un temita. Seguro, sabe lo que significa eso. Y en esto es muy llamativo ya lo de Percivale, porque no solo ya fue recusado por un grupo de abogados, por otra abogada, ¿no? Sí. Sino que ahora participa en actos políticos y sigue ahí, ¿no? Y no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Y él persigue gente que no se sabe por qué la persigue. Sí, pues aparte no ha podido demostrar realmente fehacientemente la culpabilidad de ellos. Seguro, y ahora tiene un grave problema porque al fallecimiento del capitán Araba, ya no le queda más nadie de esa generación por el tema de Miquelini y Gutiérrez Ruiz. Y ahora no sé qué va a hacer porque estaba pronto para arrancar y ir a mentir nuevamente. Y cuando a los fiscales lo corren como jugador de básquetbol, vio que el jugador de básquetbol tira 2 veces al aro, no le emboca, y entra otro y así en un partido. ¿Les pasa eso a los fiscales? ¿Los trasladan? Se los trasladan. En cambio, no se sabe que jugará en otra liga que tiene que jugar siempre, ¿no? Sí. Es muy llamativo porque yo creo que después de participar en un acto político, la fiscal de corte, interina o como quieran llamarla, ya tenía que haber actuado. Claro. Percivale no puede seguir más ahí. Para mí, quiere que le diga algo, para mí hay un acuerdo político de todos los partidos, así todos los partidos, para que este señor sea el fiscal de violación de los derechos humanos, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Y que salgan a decir que no y que demuestren los argumentos, ¿por qué no? Porque esto es asombroso. Porque una cosa es que los persiga, todo lo demás, invente la historia. Y otra cosa es que ya participe en un acto político y haga discurso, además. Sí, le dan el micrófono y habla. Habla porque capaz que se ponía en el fondo y... Claro, seguro. Pero micrófono y meta corneta. Sí, claro. Pero le voy a decir algo más. Usted habló de que habían un grupo de abogados que habían recusado a este fiscal. El primero en recusarlo fue el doctor Ravera, que había estado cuando estábamos en Radio Nacional con el programa nuestro. Y dicho por él, me dijo, mirá, Lampariello, yo le pedí a mis colegas que están siguiendo los casos de los militares que están siendo procesados que me acompañaran. En aquel momento no me acompañaron. No importa, ahora se dieron cuenta que era necesario. El primero que lo hizo fue Ravera y ahora vino el grupo, el resto. Es importante hacer esa aclaración. Porque a veces viste que hay resquemores, porque él fue el primero que se animó a hacer juicios en el exterior. Todos los abogados de acá, y esto es una crítica a los abogados que están llevando esos casos, lo que los llevan es el cuentagota. Están esperando que los viejos se vayan muriendo y mientras tanto supongo que cobrarán sus honorarios, los que cobran. No sé si todos cobran, vamos a aclararlo, alguno capaz que lo hace gratis. Pero la realidad es como que lo van llevando
suavecito. No hay como con una intención de decir, no, pero estos están violando la ley, no respetan esto, y si no me respetan en Uruguay voy al exterior. Ravera sí lo hizo, fue el primero. Y atrás de Ravera hay otros más que están siguiéndolo. ¿Por qué? Porque las personas que están siendo acusadas le dicen, vos, y este porque lo hizo y yo no. Sí, ¿A qué le están prendiendo fuego al rancho? Seguro, a los otros? tenga en cuenta que los abogados que defienden a los militares también están pateando contra el clavo, ¿no? Porque en algunos casos es tan claro. Y bueno, pero anda a patear los tribunales internacionales. Y además habría que ver si quién redacta los jueces o el propio fiscal y ya le da para que los jueces actúen. A ver, los jueces resuelven en media hora, 45 minutos, una sentencia de 40 páginas. Sí. Sacámela, muchachos, esto es inaguantable. No escriben 40 carillas. Sí. O 40 páginas que son 80 carillas. Nos pasó al doctor Bustamante y a mí cuando estábamos con el archivo Castiglioni, que seguimos avanzando y un juez que ahora no me acuerdo el nombre, pero que cuando por un tema del agua enseguida salió corriendo a darle la información al Frente Amplio. Presentaron la parte, todos presentaron acá este es el papelito nuestro, los de la Suprema Corte 2 que tenían una cara como diciendo, ay, lo que tengo que defender, y bueno, con su papelito. Y entonces dije, ¿ahora cuándo fijará la audiencia para que...? Dijo, bueno, no, ya le voy a dar la sentencia. ¿La había hecho antes? No. Entonces, ¿qué sentido tiene si ni siquiera leen lo que presentan los abogados? Y eso me pasó directamente en una cosa. Cuando después después salta esta noticia que salió corriendo a darle la información al Frente Amplio, y dice, bueno, entregate. Bueno, de eso está lleno. Escuche, repercusiones políticas del caso Morosini. Morosini es el caso de este animalito de Dios que secuestra a sus hijos, se los saca a la madre y se suicida con los niños. Yo quiero decir dos cosas. ¿Quiere decirlas ahora? Sí. Bueno, si puede. Si puedo. Bueno, porque así esto es más complejo todavía. Sí. Lamentable lo de Sánchez. Su declaración culpando a la sociedad. Lamentable. Y después lamentable los de estos colectivos. A eso que salen corriendo para este lado y cuando porque tiene que ser todo, no una vez. Este episodio tan trágico, muchas veces los gobernantes deberían callarse la boca y no hablar y tratar de buscar en un futuro una eventual solución, que no tiene solución esto, porque esto ha pasado. Lo que pasa es que ahora tiene una repercusión muy importante porque las redes sociales juegan un papel importante. Pero lo trágico de todo esto no lo pueden agarrar para buscar a ver si consiguen un votito más. No, pero es peor que es peor que en el fondo dan asco ya con esas intervenciones. Escuche quién lo dijo y que le aclaro que la semana esta pasada le mantuvieron ¿cómo se tiene un nombre que ahora se me fue de la cabeza? Al señor ex senador Charles Carrera. Sí, también. Bueno, pero él lo dijo. Él salió a hablar del caso Morosoli. Sí. Dijo, el ex senador Charles Carrera reflexionó sobre lo ocurrido en Soriano. ¿A quién le importa lo que y opine apuntó Charles que a Carrera, partir de este episodio la política tiene que sacar aprendizaje, dijo el tipo. El ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, se refirió al caso Morosoli y aseguró que hay que derogar la ley de tenencia compartida, aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou a instancia del expresidente, y cuestionó que en el caso no hay ley Amber que se pudiera aplicar si vivían a 50 metros. Yo le voy a explicar una cosa. Este fenómeno está no procesado. Y cuestiona a la fiscal a cada rato. Sí, cosa que aparte esta semana le pidieron domiciliaria, no se la dieron, pero le prohibieron hablar por redes sociales. Sí, pero sale por radio. Diario. Seguro, no por eso, pero además sale por una radio de Rivera, ¿no? También. Claro, sí. Entonces, esto es muy simple. Parece que la normal del padre de las criaturas vivía a 50 metros de la casa de la madre. Se conocían de los 12 años. El tipo decían que era muy, no violento, decían que era otra cosa específicamente, y que se había intentado suicidar días antes en el estudio porque era jockey. Y lo salvaron los compañeros, que lo salvaron cuando estaba colgado. Se ve que no avisaron a nadie y eso terminó en lo que terminó.
Ahora, querer sacar la ley de tenencia compartida, porque aparentemente los hombres somos todos una mierda. No, papi, no somos todos una mierda. Hay tarados, como hay mujeres con problemas. No nos olvidemos que hace 2 semanas se tiró una policía mujer abrazada a su hijo de un piso altísimo en Pocitos y se mataron los dos. ¿Está mal de la cabeza? Sí, no es un problema de hombre o mujer. ¿Que hay más hombres golpeadores? Sí, probablemente que sí. ¿Por qué? Por ese machismo asqueroso que no se termina de corregir. Y no voy a decir que todos que estamos libres, no. La realidad es esa, pero no por eso vos podés negarle a un padre que tenga tenencia compartida. Porque solo quieren que si hay una denuncia de la mujer, que se investigue a fondo, que se evalúe bien al padre o a la madre cuando hay denuncias para ver si pueden ver a los niños. Y en su defecto, que lo vea igual en una seccional policial o en un parque acompañado por un familiar. Y les voy a decir algo que es peor. Le preguntaron al jefe de policía de Soriano por qué no tenían, y al ministro Negro, por qué no tenían el brazalete, la pulsera. Para que hubiera avisado que se acercaba a la casa de la madre. Y el hombre le preguntaron si no había pulseras esas. Y dijo, no, a ver, hay. Pero la justicia no lo resolvió que se la pusiéramos. O sea, ahí Negro tiene toda la razón del mundo. Si vos no le das la orden como justicia, el juez no dice, aparte de tener creo que le encajaron que se alejara 50 metros, porque como el hombre vivía a 50 metros, le pusieron 50 metros. Y yo te voy a decir algo. En Montevideo hay casos de alejamiento de 500 metros, mínimo, a veces, ¿está? Y la persona tiene su lugar de trabajo dentro de esos 500 metros. ¿Y saben qué le dijeron? Lo siento mucho. Es un profesional odontológico. Le dijeron, usted tiene que cambiarse del lugar donde atiende. Y yo lo veo bien. Porque si el tipo tiene esos problemas y lo tenés que controlar, le tenés que hacer eso. Y le pusieron la pulsera esa, el collarín ese electrónico. Pero es real. Ahora, que te pidan, que estos quieren derogar todo. Y como te decía hoy, son como el Chicho. Agarran la miseria humana esta. A ver, lamentable. De la misma forma que fue muy, pero muy infeliz la frase de Álvaro Delgado en Massoyer. Álvaro Delgado Massoyer pidió un aplauso por la madre. Yo digo, si pedís un minuto de silencio, yo lo entiendo más fácil. Capaz que el hombre tuvo un lapsus y se equivocó. Pero vos no podés pedir un aplauso por la madre que le mataron a sus dos hijos. Lo que acabo de decir, si los políticos se callaran serían más lindos, capaz, ¿no? O sea, como verán, yo no tengo problema y le arranco la cabeza al que no me gusta. No, por eso, pero no lo tenía lo de Massoyer, me parece muy triste y muy lamentable también. Ver, igual que lo de Sánchez, ¿no? En paralelo. Sí. Juegan la carrera a ver quién es el más bobo. Tengo más temas. Sí, en Argentina, vio que hubo un aviso de los que tienen plata, le avisaron ya, ¿no? Sí. Hoy ya pasó 1000 puntos. Seguro, por Estaban eso. en 700. Claro, por eso. Ya le avisaron. Ahora, el festejo de que haya ganado en Buenos Aires, yo les recuerdo que cuando Milei fue ungido presidente, perdió Buenos Aires también. Perdió la provincia. Sí, claro, perdió. Así que no es una. Está bien, pero era imposible. Es como acá en Montevideo hasta ahora, ¿no? Es como. No, lo que pasa que en esa zona. Es imposible ganarle a. En esa zona era Macri el que le ganaba. Sí. En los mapas le ganaba Macri. Pero Macri, como no hicieron buen acuerdo y dejaron los punteros afuera de ellos, los tipos se sentaron a esperar qué pasaba. Sí, claro. Sacaron 5% allí. Acá hay un gran problema que tiene el equipo de Milei. La forma en que plantea las cosas Milei, por más que tenga razón, hay cosas que no se dicen de esa forma porque parecen groseras. Yo siempre dije, bueno, capaz que los argentinos lo entienden así, los uruguayos no. Y aparte de eso, cómo manejaron los temas. Creo que cometieron errores garrafales. Si no lo cambian, se van a comer una piña. Ahora dijeron que lo va a cambiar. Pero le dejaron un chichón. Seguro, claro, pero y además porque los otros no participaron en el partido. Claro. Los Macri no participaron. Seguro, llamame y te doy bolilla. Seguro, claro. Atendeme bien, servime una buena mesa, déjame comer un sándwich. Ahora, hubo creo que
Algo que hizo bien Milei. Es decir, que el proceso sigue igual y yo creo que tiene que morir con la bota puesta. Si, y no tiene otra. Si le va bien o no le va bien, esto lo que él como quiere jugar hacer. Jorge Valle con la crisis. Seguro, claro. Dijeron, presidente tiene que renunciar. No, Sí, yo de sí, acá, de sí. Suárez y Reyes, salgo con las patas para adelante. De otra forma no salgo. Claro, en política cuando te termina de cago, si no, muerto. Tenés dos opciones. Ahora, ver a este personaje mafiosito Kicillof diciendo que Milei lo tenía que llamar hoy porque él representa el 40%. Es la misma cabecita de acá, ¿no? Con el plebiscito de la seguridad social. Vale más el 39 que sacaron que el 61 que dijo que no. No, esto es lo mismo. Exacto. Porque hay que recordarle a este mafiosito Sigilov que... porque todavía no se recibió de mafioso, por eso le digo mafiosito. Está en la primera. Seguro, está en la primera, que en la elección nacional solo el kirchnerismo ganó solo en 2 provincias, después perdió. Cierto. ¿No? Eso fue en el 2023 y ahora en octubre se juega otro partido. Cierto. Y ese partido en octubre, ese es en serio. Si hay más marcha, la cosa se complica. Se prende fuego Argentina, ¿no? Exacto. Claro, porque otro resultado como el de ayer, bueno, no sé, en Wall Street cuánto puede caer la energía y lo no. Olvídate, están en un problema grave. Sí, claro. Pero yo tengo el dólar hoy nomás. Cosa que viene bien para mañana, digo, pero para nosotros. Vamos que vas para mañana para allá. Sí, claro. Creo que estaba a 1.500. De 1.200 a 1.500. Sí, se fue 1.470 hoy de raje. De raje picó. Sí, picó el otro, pero el blue quedó un poquito rezagado. Pero porque te la quieren hacer la guita. Seguro. Por eso te lo pagan barato. Seguro, a esta altura llegás a ir a un banco, te abrazan a 1.500. Sí, Otra claro. que blue entre un banco. Seguro. Llega para cambiarlo. Sí, claro. Mira, hay una noticia en Uruguay que todavía no se ha mostrado mucho porque los medios complacientes, por decirlo de alguna forma, esos grandes medios de radio y televisión, no le dan la importancia debida. Entonces voy a leer una noticia de Infobae relacionada a Uruguay. De Infobae, República Argentina. Uruguay analiza un impuesto a los depósitos e inversiones en el extranjero de sus residentes. La medida beneficiaría a Paraguay. Correcto. El plan para agravar la rentabilidad de depósitos y activos en el exterior despierta debate parlamentario y temor a la fuga de capitales y afectaciones a la previsibilidad tributaria. Porque les aviso, en el presupuesto van tres impuestos. El de Temu, y otro más. Cuando no voy a poner impuesto, como dijo el tipo, y creo que tengo un video por ahí que no lo vamos a poner hoy porque nos vamos a ir y lo vamos a guardar para el jueves, en donde dice, voy a repetir, dijo en el debate final, no voy a poner impuesto, y si no lo entendieron, no voy a poner impuesto. Nos vamos a comer 3 de largada. Sí, en esta nomás. Claro, voy a encajar en esta, sí, porque después vienen los ajustes. Seguro, una vez por año te dicen... Seguro, rendición de cuenta y ping. Entonces dice así. El gobierno de Uruguay estudia incluir en el próximo proyecto de ley de presupuesto un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior realizados por sus residentes, lo que ha generado alerta en los sectores políticos, económicos y financieros. La propuesta impactaría sobre un capital estimado de $62.000 millones, equivalente al cerca del 79% del Producto Interno Bruto uruguayo en el año 2023. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la modificación considerada por el equipo económico encabezado por Gabriel Odone busca ampliar el actual alcance del impuesto a la renta de las personas físicas IRPF, que desde la reforma tributaria del 2007, Astori no grava las ganancias de capital generadas fuera del país por residentes uruguayos. Actualmente solo los intereses provenientes de depósitos en el exterior tributan IRPF, mientras que valoraciones, incrementos patrimoniales o rentas inmobiliarias quedan exentos. Le van a entrar a eso. ¿Está bien? Entonces esto es lo único que van a lograr. Y le voy a dar un dato. Hay muchos empresarios veteranos, la mayoría de ellos, propietarios, por ejemplo, de garajes en Montevideo. Garajes importantes. Sí, no sí, estoy sí. diciendo garajes de 3, 4, 5 pisos. Los pusieron a la venta. Porque está el impuesto al que tenga capital por más de $1 millón. No plata, capital, ya te cobra. Estos tipos dijeron, si yo me quedo con esto, más 3, 4 casitas que tengo, pago como un caballo. Los pusieron a la venta.
lo ponen a la venta y se va la guita. Y si no lo ponen a la venta, lo cierran. Y si lo cierran, se va la plata y se va el trabajo. ¿Está claro? Esto era interesante que yo lo quería decir. No sé si le queda algo más. Tenemos algunos mensajecitos que no los quisiera dejar a pie. No, dile. Acá Nicolás dice, buenas noches, cada día más URSS. Este pobre Uruguay, ¿qué justicia tenemos? Nicolás Osorio lo dice. Los colectivos feministas no fueron a Torre Ejecutiva cuando hace unos 15 días la funcionaria policial se quitó la vida saltando al vacío con 2 de sus hijas. Es lamentable cualquiera de las dos situaciones. Politizarlo es de cuarta, nada más ordinario. Coincidimos plenamente. Después, el 904 dice, Lampa, pregunto, ¿y si se deroga esa ley, corresponde que te reclamen pensión alimentaria? ¿Eso no es violencia contra los hombres? Y bueno, es todo este gran lío. Ellos lo que no quieren es que vos tengas derecho cuando estás separado y hay una denuncia de por medio, mínima, solo de palabra, sin ninguna prueba de que no tengas acceso a los hijos. Ahora le dicen, no hay prueba suficiente. Bueno, se va a seguir estudiando y lo pueden ver. ¿Que tenés que ponerle mayores controles? Y yo creo que sí. Yo no estoy diciendo que no, pero no le podés quitar al padre, o en su defecto a la madre, que no vean a los hijos. ¿Está bien? Aparte ya vas evaluando la actitud que tiene. Lo tenés que poner con un asistente social del INAU, no con un familiar. No, un asistente social que los esté mirando y escuchando la conversación. ¿Está? En una plaza, en un bar, en algún lado. ¿Está? O si no, dentro de la comisaría. Sí, los legisladores se ve que no miran Netflix porque hay películas de esto que muestran claramente cómo se actúa en otros países y en los controles que hay, ¿no? Claro. A ver, es tan simple como eso. Yo qué sé. ¿Te parece bien que nos vamos retirando? ¿Quiere hacer usted el despido o no? Porque usted no va a estar porque se me va para Buenos Aires mañana. Sí, pero vamos a ver si liquidamos en estos días la edición. Pero igual el jueves voy a mandar un audio. Me manda un audio grabado. Exactamente. Además, si está medio en banda, le hacemos un Zoom. ¿Se anima? Bueno, cómo no. Sí. Se me pone en algún lugar que no haya mucho ruido y nos va contando algo del documental. Seguro, claro. Vamos a trabajar desde temprano hasta la tardecita, así que más o menos a esa hora. Pero igual yo pruebo el Zoom con usted. ¿Se anima? Bueno, sí, cómo no. Porque el lunes que viene tenemos un invitado que es Luis Lisboa, tema del BPS, que nos va a contar la historia completa. Sí. Va a ser algo de alquilar balcón. Vámonos para darnos. Sí, pero hacemos eso. Está bien. Puedo ir a Valerio y... No, Valerio es mucho ruido. Mucho ruido, salimos ahí. Se va dentro de la habitación del hotel y lo hace de ahí. Si no va a ser un cacaclac. Hágame caso. Si no, después tenemos la queja correcta del hotel. ¿Puedo cantar alguna antes de empezar también? Puede cantar, sí, no hay problema. Puede cantar. Bueno, estimados televidentes, nos vamos a ver el próximo jueves, que voy a estar yo y va a estar Alberico Barrios. Será hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.